Continuamos en La Voz del Viento con José María Pérez y estamos aquí pues hablando de esta historia pues profunda de la España, bueno, o la península ibérica, donde prácticamente vamos a recuperar un poco esa memoria perdida. Y estábamos hablando precisamente de que, bueno, en la península cuando llegan 7.000 árabes, pues realmente esto no era una invasión y evidentemente pues existía pues aquí ya una población, pues antes que los árabes, evidentemente los godos, pero que a su vez era heredad de los tartesos. Y estábamos también por otro lado hablando de las batallas, estábamos por Alhama. En Alhama, sí. Don Rodrigo toma Alhama de Granada y se deja atrás Loja en la retaguardia, eso no es normal. Y bueno, llega un momento en que no tiene más remedio que tomar Loja, y hay escaramuzas, ahí está muy documentada la forma en que toma Loja, y ya va acercando así, poco a poco va acercando Granada. Para que te haga una idea cómo era Don Rodrigo, tenía la mejor tienda que había en todo, digamos, en todo el mundo, porque en aquel momento España o Castilla era el mundo, el centro, vamos. Claro, claro. Entonces ocurrió que vio la tienda que llevaba la reina y le dio pena de la reina y le regaló su tienda. Cuando ella está en Santa Fe de Granada, la tienda que tiene la reina Isabel es la tienda de Don Rodrigo. Con tal mala fortuna de que una criada se dejó una vela encendida y prendió fuego la tienda de Don Rodrigo. Y hubo un incendio y los moros pensaron que eso era la estrategia de los cristianos, no sabían lo que estaba ocurriendo, y era que la tienda de Don Rodrigo estaba ardiendo. Ajá. Y poco a poco pues van cercando, allí ya hay los personajes que todo el mundo conoce, el gran capitán, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento lo que mucha gente no conoce era este hecho, la confianza que tenían los reyes depositados en Don Rodrigo. Tanto que Don Rodrigo, cuando llega a tomar Granada, es el que lleva las riendas del caballo, de Isabel la Católica. Y el pendón que entra después de Castilla es el de Zuarcos, de la frontera, porque para eso era conde de Arcos, y las tropas que había llevado los tíos más bestias eran los de mi pueblo. Ajá. O sea, los guerreros más... los más bestias. Más bestias, más fuertes, eran los de Arcos, de la frontera. Porque estaba en un sitio fronterizo. Allí hay un refrán que dice: mata al hombre y vete a Olvera. A Olvera iban los condenados, porque estaban en una tierra que se tomaba una vez y otra, pasaba de un bando a otro con mucha facilidad. Y Arcos se tiró desde 1255 hasta prácticamente la época de Don Rodrigo Ponce León, que nace en 1443. Aquí en Marchena, como hemos dicho antes, se tira siendo frontera. O sea, hasta que no llega esta figura, la gente que vivían en la frontera eran muy duros. Entonces eran gente, la mayoría pues... Eran tierras hostiles. Eran tierras hostiles, pero gente que defendían muy bien lo que era el reino, pero también entre ellos habría gente que se habrían librado de la horca o del hacha, ¿no? Entonces se iban a estas tierras. Bueno, si ves cómo es Arcos de la frontera, todavía queda el vestigio de la cantidad de palacios y la cantidad de duques y marqueses que tienen allí su chalet, digamos, su palacio. Ajá, en Olvera me dice. En Arcos. En Olvera. En Arcos. En Arcos me dices que hay descendientes de marqueses y duques. Cantidad. Ajá. Cantidad. Y aparte tú coges... ¿Y cómo son de aspecto? Pues, hombre, de sangre azul no, porque algunos son amigos míos. Sí. No, pero me refiero típico, a lo mejor más asturiano, rubio... Pues, mira, tengo amistad con el Marqués de Bea, y ahora es un hombre, ya tiene 80 y pico de años, y la pinta que da, cuando tú lo ves, parece un lord inglés. Ajá. Después tengo otros amigos, que el Marqués de Campo Almueno, que ya son morenos, pero ya él tiene el pelo canoso también. Son altos y la tez es blanca, sí. Sí. O sea, claro, lo que eran los militares, ¿no? Que son al final los altos cargos, son los que heredan los ducados, etcétera. Entonces esta gente sí eran los que realmente eran esa población, tú ¿no? llegas del norte. Entrando por la Cuesta de Belén, desde la Puerta de Belén hasta la Puerta de Matrera. Bueno, pues en la Puerta de Belén
que ya no existe, la destrozaron, pero queda el nombre de la cuesta y de la... Pues te va a encontrar la fachada civil cristiana más antigua de Andalucía, que es la fachada de los Condes del Águila. Después seguido te encuentras el Palacio de Valdespino, el de Torres Soto, los Marqueses de Campo Ameno, más abajo te encuentras el Palacio de Real de Beas, o sea que aquello fue muy fuerte y allí es donde se van a dividir prácticamente una parte buena, una buena tajada de Andalucía. Por eso tenían allí sus palacios. Claro, claro, o sea, tenía la cúpula militar, tenía allí sus palacios, como hoy en día, pues algunos altos militares de algunos países pues tendrán... Hay un barrio entero, el barrio de San Pedro, que son todos palacios. Están ahora en declive y muy mal estado, que no debería de estar así. Es una vergüenza para Andalucía, no solamente para Arcos. Claro, claro. Sí, sí, bueno, vienes a contarnos a nosotros la historia de, digamos, de Andalucía y esto no se estudia en los institutos. También No, hay que aparte decirlo. hay que ir al campo de batalla y sentir lo mismo que he sentido yo con la gente que algunas veces voy solo y otras veces he ido con gente y cuando llevo gente se quedan, porque con los datos que tengo y en el campo de batalla es como el que está interpretando un mapa. Ajá. Coordenadas, esto, lo otro, y llega un momento en que empiezas a ver a esta gente, ¿no? A soñar con ellos incluso. Ajá. Claro. Por ejemplo, cuando llevé a Hussein al campo de batalla del Guadalete, Hussein es un señor que estudió en la Universidad del Cairo, lleva 30 años viviendo en Arcos, sus hijas son de Arcos y conoce muy bien nuestra cultura, conoce a mi padre, me conoce a mí, y cuando yo estaba completamente seguro de que aquel era el campo de batalla y con los contactos con mis amigotes que me han ayudado mucho en Puerto Serrano, el grupo que tenemos por la defensa de la historia de Puerto Serrano, y lo llevo allí, empieza a poner email a sus conocidos en la Universidad del Cairo y empiezan a mandarle las órdenes de Musa a Tariq. Y entonces empieza a coincidir el campo de batalla el que tenemos allí. No el que había dicho Sánchez Albornoz, que estaba acertado en los hechos de guerra, pero no en la ubicación, porque como os he dicho, la diferencia de 10 a 1 no te quedas a luchar allí, en un llano, además en una zona que sí, fue realmente en el Guadalete, pero en el Guadalete, en Puerto Serrano, se une el Guadalete con el Guadalporcún y en el mes de julio te puede llegar al caballo pues por las rodillas, el agua. Pero en la zona de la Junta de los Ríos, en Arcos, incluso en verano y más en una época en que no existían los pantanos, el caballo tendría que nadar. O sea, con la retaguardia detrás, con un río, es prácticamente yo no me quedaría allí. Sí sabemos, que es por lo que mucha gente la sitúan allí, que venían los árabes, sí, habían sitiado Medina, la habían saqueado y demás, pero y por ahí se pasearon, pero el culmen donde llega de verdad el apogeo de esa batalla es en una zona que se cruza una calzada romana que viene desde Cartaya, en la zona de la bahía de Algeciras, Gibraltar, viene subiendo por Ubrique, por Puerto Galis, Ubrique, y llega allí. ¿Por qué? Porque las órdenes de Musa a Tariq se queja de que tiene un ejército pequeño de 7.000 soldados y no podía hacerle frente al gran ejército que traía Don Rodrigo. Don Rodrigo se olió algo y fue por más, hasta reunir los 100.000, fue a Córdoba y volvió y chocó allí en Puerto Serrano. Y Musa le dijo, pégate a la montaña que te voy a reforzar y no te muevas. Entonces por ahí sabemos que la batalla del Guadalete fue entre montañas, no fue en un valle, no fue en campiña. Ajá. ¿Esa podría ser una de las mayores batallas? Bueno, esa no es que fuera la mayor, es que fue decisiva. Ajá. Esa batalla cambia la historia del mundo. Y Don Rodrigo Ponce de León cambia también la historia del mundo en cierto modo, porque es el germen de lo que va a ser el Imperio Español. Aunque si él hubiera vivido 10 años más, el germen hubiera sido de otra manera, pero sí que los militares que todo el mundo conoce hoy, pues son sus nietos, por ejemplo, de Pedro de Vera, ustedes no lo conocéis, pero si os digo Álvar Núñez Cabeza de Vaca, pues es su nieto. Y es el que pone un pleito para rememorar la figura de su abuelo porque él lo admiraba. Y gracias a Álvar Núñez Cabeza de Vaca sabemos una gran parte de la historia de estos dos señores. Porque el uno sin el otro no se entienden. Es más, para poner paz los reyes católicos
era tan fuerte la guerra que tenían cristianos contra cristianos, los Ponce contra los Guzmán, era tan fuerte, el Matarife, el brazo derecho de Ponce de León, se lo quitan de en medio, pero no pueden prescindir de él. Entonces, ¿qué hacen? Lo mandan como gobernador a Canarias. Y allí se forja la leyenda negra de Pedro de Vera. Cuando sucede ya el cerco de Málaga, don Rodrigo de Ponce León tiene que tirar de sus hombres más valientes y se está quejando porque había sucedido lo de la azarquía y necesita a Pedro de Vera con él. Y es Pedro de Vera el que se encarga de la seguridad de los reyes católicos. O sea, estamos hablando de gente muy fuerte. Además, Pedro de Vera, su padre había sido fiel ejecutor de los reyes, del rey, fiel ejecutor del rey Enrique IV, y Pedro de Vera también. El fiel ejecutor, para que veáis lo que es, todos conocéis la figura del Cid Campeador, pues es el que se bate por el rey, porque el rey no se puede batir. O sea, es poner el reino algunas veces en manos de un señor. Si hay un duelo, se va a batir Pedro de Vera. Sí, era lo más parecido a un gladiador, ¿no? De alguna forma. ¿Qué ocurre con Pedro de Vera? Pues que cuando hace aquella fechoría, digamos, entre comillas, que para los reyes católicos no fue una fechoría el que empalase los guanches. Eso no tiene importancia. Lo que sí tuvo importancia fue que a las mujeres y los niños los vendió como esclavos en la península y no dio cuenta al fisco. Entonces lo cogieron y lo metieron en la cárcel por eso. No por otra cosa. Ya en aquella época se hacía esas cosas con el fisco. Sino porque no había dado cuenta al fisco, entonces se había enriquecido ilegalmente. Claro. Pero don Rodrigo Ponce León, con la estrategia de él, consiguen cercar y conquistar Granada en menos de un año. O sea, Pedro de Vera estuvo casi un año en la cárcel. Y estuvo enfermo, porque las cárceles de antes eran cárceles. Claro. O sea, lo que pasa es que don Rodrigo murió el mismo año que se conquistó Granada. Granada se conquistó a principios de año de 1492, entre enero y febrero. Y don Rodrigo muere en octubre. Y Pedro de Vera le va a sobrevivir hasta 1503. Pero ya Pedro de Vera no era Bueno, pues cuando muere don Rodrigo Ponce León, el entierro en Sevilla fue bestial. Imagínate la de clérigo, el ejército, la calle Campana, toda la gente en la calle. Imagínate. Continuamos hablando sobre la historia de Rodrigo Ponce de León, que vincula pues un terreno bastante extenso al Andaluz, que viene desde Arco de la Frontera hasta Marchena, y cómo se produce la conquista de Granada con nuestro invitado José María Pérez. Así que no iros y vamos a continuar en el siguiente vídeo en el canal de La Voz del Viento.